Listo. Muchísimas gracias a todos por estar hoy. Hoy tenemos la charla de Sana por parte de Catalina. Doy una pequeña introducción. Igual espero que ahorita nos cuente muchísimo más de ella. Catalina empezó en la Universidad de los Andes, donde estudió ingeniería mecánica y electrónica. También hizo un máster en ingeniería electrónica. Trabajó por un tiempo en IBM. De hecho, fue Qiskit Advocate y actualmente, desde hace más de un año, está como Community Manager en Sanan. Entonces, hoy nos va a hablar sobre Quantum Machine Learning en Penny Lane. Entonces, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Estamos bastante emocionados sobre lo que nos vas a contar. Qué bueno, gracias por la introducción. Primero me gustaría invitarlos a que hagan preguntas constantemente todo el tiempo. Eh, Ahí tienen la opción de Q&A, entonces voy a estar de vez en cuando revisando las preguntas. No sé si tienen la opción de abrir el micrófono, creo que no, pero igual, voy a estar revisando las preguntas ahí en el Q&A. En el chat, creo que mejor no, para que así yo voy revisando las preguntas más bien en el Q&A. Así voy a empezar. Entonces, deberían estar viendo mi presentación, Sí. ¿cierto? Perfecto. Hoy voy a hablar de Quantum Machine Learning, pero también voy a hablar un poquito de lo que es Xanadu y un poquito pues, de quién soy yo, ¿cierto? Para darles un poco de contexto y todas las preguntas son válidas sobre todos los temas. Voy a hacer un demo interactivo, entonces si quieren seguirlo en línea, aprovechen de una vez si crean una cuenta, cloud.xanadu.ai. Ahí en la izquierda van a ver van a ver como un link de sign up for free. Entonces, pues gratuitamente pueden inscribirse y llegan a una página, que es lo que se muestra aquí a la derecha, donde ven los diferentes sistemas que están, a qué horas están en línea o apagados, y van a ver en el panel de la izquierda un botoncito que dice Penny Lane. Entonces ahí es donde vamos a estar haciendo el demo de hoy. Entonces, si quieren, en este momento aprovechan y empiezan creando una cuenta para ya hacia el final de la charla seguimos en vivo. Listo. Entonces, ¿quién soy yo? Yo no empecé con un background en física, entonces ya lo acabo de mencionar, yo soy ingeniera mecánica electrónica, hice maestría en sistemas de control y en electrónica, yo no tenía ni idea de que la computación cuántica existía. Empecé mi carrera trabajando en eficiencia energética, me importan mucho los temas de sostenibilidad. Pero es algo que les recomiendo y es siempre estar curiosos y viendo si es a lo que se quieren dedicar para siempre. Lo mío no necesariamente era la termodinámica. Entonces decidí buscar algo más, entré a IBM, en ese momento todavía no sabía la computación cuántica, entré fue por mi interés por la computación en la nube, cloud computing. Entonces llegué al grupo que estaba con el director técnico, el CTO, que era el grupo de arquitectura. Entonces diseñaba soluciones usando las soluciones de IBM para los clientes que tienen ellos, como demostraciones de cómo pueden usar los productos. Me fue bien y descubrí ahí la computación cuántica. Mi jefe en ese momento dio una charla sobre el tema y me pareció interesante. Así que seguí indagando, buscando. Me di cuenta que no entendía muy bien. Empecé por videos, ensayar el código, los hackathons que había por todos lados, pero sobre todo lo que más me ayudó fue el networking que hice. A través de eventos como este, eh, interactuar con las personas que están en el campo, educarse, pero también hacer preguntas y comentarios inteligentes. Eso le ayuda a uno a crear una red. Y para nosotros que desde Colombia de pronto parece que estamos muy alejados de todo, pues no es así. Gracias a la facilidad hoy en día de que hay muchas cosas virtuales, pueden hacer networking, pueden encontrar gente que les ayude a encontrar un camino en la industria. Fue lo que me pasó a mí. Encontré una persona que había sido de IBM, que ya no era de IBM, que me dijo que existía una cosa que se llamaba IBM Quantum Ambassador. Entonces, me contactó pues
me dio los correos de las personas que lideran este programa. Es para personas que ya están dentro de IBM, que saben de computación cuántica y que tienen cierto background técnico, entonces pueden convertirse en portavoz del tema de computación cuántica dentro y fuera de IBM. Me fue muy bien, decidieron que debería vender servidores, dado que me iba bien con la parte técnica, pero nuevamente llegué a ese punto donde me dije a mí misma que esto de vender servidores no es lo mío. Para mucha gente que es muy feliz haciéndolo, pero decidí dedicarme a computación cuántica de lleno. Entonces me fui para Xanadu y es de lo que les voy a contar ahora. Ahora soy Quantum Community Manager, estoy dichosa. Tengo la oportunidad de interactuar con personas en todo el mundo y ayudar a divulgar, ayudar a que más personas utilicen y conozcan del software y el hardware. Es gratuito, open source, libre. Somos felices viendo cómo la gente usa también el software y mi pasión es ayudar a que las personas puedan usar la computación cuántica, sea con el software nuestro o de otros. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito de Xanadu, de nuestra tecnología. Vi que había personas ahí interesadas en fotónica. Voy a hablar un poco de Quantum Machine Learning y luego entramos a Penny Lane con un demo de Quantum Machine Learning para que ustedes hagan su primer programa de Quantum Machine Learning y les voy a mostrar cómo seguir aprendiendo. Ya al final vamos a preguntas. En Xanadu, primero, ¿quiénes somos y qué hacemos? Entonces, a la derecha ven una foto un poco vieja del laboratorio porque se ve muy, muy organizado. Si lo vienen a visitar en persona, se darán cuenta, y allá para acá uno de nuestros organizadores estuvo en el laboratorio, se darán cuenta que es un poquito más desorganizado que lo que se ve en la foto. Pero así es el desarrollo, así es la ciencia. Es iterativa y tienes cables por todos lados y cinta pegante mientras encuentras la configuración que te funciona. Y ya una vez que la encuentras, ya puedes crear chips. Nuestro objetivo, nuestra misión es construir computadores cuánticos, primero, que sean útiles y segundo, que estén disponibles para las personas en todo el mundo. Entonces esto lo van a ver pegado en la pared apenas entras a la empresa, lo vas a ver en todas las presentaciones que hacemos. Nuestra misión es muy importante, ¿cierto? No queremos hacer la mayor cantidad de computadores cuánticos, no. Queremos que sean útiles, que sirvan y que estén disponibles en todo el mundo. Y eso implica tener una estrategia full stack, ¿cierto? Desde el hardware, desde el diseño de los chips hasta la utilización, los algoritmos o las aplicaciones. Es una startup joven, fundada en 2016 y tenemos sede en Toronto. Es una excelente ciudad. Les recomiendo cuando quieran venir a visitar. Y somos orgullosos de estar acá. Tenemos una diversidad en backgrounds en todo el sentido, en países, en qué estudiaron las personas, etcétera. Así que esto nos ayuda a tener una gran diversidad en las personas que trabajan aquí. Y nos ayuda entonces, dado que tenemos esa diversidad, y como les comenté, no necesito estudiar física porque necesito diferentes personas con diferente background para cada una de las etapas aquí. Entonces, para diseñar chips, a lo mejor necesito un ingeniero electrónico que tenga experiencia diseñando chips, ¿sí? Para el empaquetamiento, o sea, necesitamos, de hecho, acá veo que está desactualizado, tenemos 8 computadores cuánticos y necesitas poder empaquetarlos para poder generar un computador cuántico de 1.000.000 de qubits, etcétera. Necesitas poder empaquetar los chips y eso requiere otras destrezas. Plataforma y software, tenemos muchísimos ingenieros que vienen del área de software para poder construir los productos a través de los cuales ustedes utilizan los computadores. Si ustedes van a la nube, eso es una plataforma de software. Y la persona que construye esa plataforma de software no necesita saber de física cuántica, necesita saber construir una plataforma a través de la cual las personas puedan interactuar. Igual dentro de la empresa hay mucho movimiento. Entonces, una persona que empezó en software
en cloud, se pasa a software específicamente en computación cuántica, o bueno, etcétera. Lo importante es seguir explotando tu conocimiento y aprovechando tus ventajas. Digamos que hay como una intersección de en qué me va bien, en qué soy bueno, qué se necesita en el mundo y qué me gusta. Entonces, la computación cuántica no los va a discriminar por su background, pero sí les va a exigir que sigan aprendiendo y que sigan estando al frente de la tecnología, porque es algo que cambia todo el tiempo. Entonces, de todas estas aplicaciones que tenemos, de servicios de aplicaciones, estamos enfocados, por ejemplo, en diseño de nuevas baterías, ¿sí? Es una de nuestras áreas de aplicación de enfoque, porque sabemos que no nos podemos dedicar a todo. Tenemos que ser los mejores en algo y esa es una de nuestras áreas de especialidad. Quantum Machine Learning, química cuántica y ciertas áreas de computación cuántica en general. Nuestro laboratorio, bueno, tenemos 8 computadores cuánticos, tenemos una vista espectacular. Usualmente los laboratorios de computación cuántica están en un sótano, pero aquí tenemos la fortuna de estar en un piso 29. Entonces tenemos un ambiente muy favorable para trabajar con compañeros que son superestrellas y que nos motivan a ser mejores, pero también con un lugar que nos hace querer ir a la oficina cada día. Bueno, ¿de qué se trata nuestra tecnología? ¿Qué es esto que vemos acá en esta foto? Acá vemos un chip. A la izquierda entra fibra óptica, porque como usamos fotónica, pues la fotónica es luz. Entonces podemos usar cables de fibra óptica, de esos que se usan, por ejemplo, para internet, ¿sí? Cables de fibra óptica normales, pero le hacemos un coupling o lo juntamos con un chip. Nuestra arquitectura se basa en fotónica integrada, en chips. Entonces tienes un chip, le metes por un lado luz y sale por el otro lado de una forma diferente, luego la mides y ya al medirla puedes analizar el resultado. Puedes, por ejemplo, contar fotones. Entonces tenemos otros chips que detectan la cantidad de fotones que llegan y con eso pues puedes hacer cierto análisis. Ahora, si ustedes van a ver a nivel de software, van a escuchar de pronto de Strawberry Fields. No voy a hablar de eso porque nuestra arquitectura tolerante a errores, o sea, la que estamos construyendo para tener disponible en un futuro, se basa en qubits. Entonces, esto sería como el bajo nivel, es como los transistores, ¿sí? En lo que es una computación clásica, esto sería el equivalente a transistor, pero la gente no programa los transistores, ya programa un poco más alto nivel, con unos y ceros, y ya, digamos que el equivalente de un poco más alto nivel ya serían lo que llamamos unos qubits GKP. Y ya con esto, entonces, eso lo puedes programar con Penny Lane, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar más adelante. Para no confundirlos, tenemos fotónica, se basa en luz, tenemos una detección que cuenta los fotones que llegan, pero al final de cuentas lo que hacemos es que tenemos una arquitectura que nos permite generar unos qubits, son unos GKP qubits que son de alta calidad. Entonces, eso es lo que vamos a usar. No vamos a usar microondas, no vamos a usar unos resonadores, que son lo que a lo mejor habrán escuchado en qubits superconductores, sino que a través de luz vamos a generar unos GKP qubits y esto es lo que vamos a usar en nuestra arquitectura fault tolerant. Por ahora no estamos ahí. Borealis, que ya voy a mencionar, no está ahí, pero es para que se den una idea de a dónde vamos. Aquí, por ejemplo, ven un zoom out de la foto anterior. Entonces, si ven a la izquierda entra una línea de fibra óptica, en la mitad tenemos el chip y a la derecha sale otra. Nosotros no fabricamos los chips, esto lo hacemos a través de empresas que fabrican los chips, pero sí los diseñamos. El resto lo hacemos dentro de la empresa, los diseñamos, los mandamos a fabricar, los testeamos, etc.
Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, esta es una generación más antigua. Cada vez vamos evolucionando digamos que en el desarrollo de nuestros chips y hay mucho por hacer. Así que si están interesados, por ejemplo, en fotónica integrada, es un área de mucho interés para nosotros. Ahora sí, hablemos de lo último, Borealis. ¿Sí? Borealis mostró que tiene una capacidad de obtener una ventaja computacional cuántica y no solamente eso, sino que lo pusimos en línea en la nube de forma gratis, pública, por primera vez. Así que si ustedes quieren hacer experimentos con Borealis, eh, luego cuando vayamos a la demostración interactiva les muestro cómo encontrar los horarios de operación, etc. En este momento está pagado, pero Borealis está diseñado para hacer un cálculo específico que es muy difícil de hacer con un computador clásico. Es Gaussian Poisson Sampling. Este cálculo no es necesariamente útil, ¿sí? Pues hasta ahora no se ha sabido que sea útil para algo, pero sí nos permitió o nos empujó a desarrollar tecnologías que se necesitan para los computadores que estamos construyendo, ¿sí? Que son esos computadores tolerantes a errores, que todavía no los tenemos construidos, pero que pues digamos que ahí es a donde estamos apuntando. Y entonces esto nos permitió desarrollar la tecnología, que algunas tecnologías que se usan para, para nuestros computadores del futuro. Lo de ventaja computacional cuántica lo que implica es que este cálculo se puede hacer mucho más rápido de lo que un computador clásico puede hacer. No implica que tenga que tener ninguna utilidad y no, pues hasta ahora no la tiene, pero sí, digamos que es igual muy impresionante que en 36 microsegundos puedas hacer un cálculo que en un computador clásico se demoraría 9.000 años. O dependiendo de cómo programes las compuertas, bueno, eso cambia, pero igual, o sea, puedes llegar a tener, en el experimento que mostraron en Nature, tenían 216 Q-modes, que son parecidos a los qubits, pero no son exactamente iguales. A veces los llamamos squeezed state qubits, pero en general los llaman Q-modes. Pero puedes llegar a tener hasta 300, lo pueden simular, lo pueden correr en Borealis con más o menos hasta 300 Q-modes. Así que esto no es una limitación dura, sino que esto puede incrementar. Otro tema importante es que es programable. En el pasado ha habido experimentos, por ejemplo, Google hizo un experimento con qubits superconductores. En la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de China usaron un experimento con fotónica, pero no era programable. Este es el más grande, ¿sí? El que ha mostrado la mayor ventaja y además es programable y además se puede acceder a través de la nube. Así que les recomiendo que lo utilicen. Hay demostraciones para ayudarlos a empezar y que exploren cómo cambian los resultados según cambian ustedes los parámetros. Así que bueno, estamos súper comprometidos con todo lo que es innovación en el campo. Algo que nos caracteriza es que somos una empresa muy abierta, publicamos mucho. Queremos que el campo avance y eso implica, o sea, es por esto que tenemos los computadores disponibles en la nube, tanto el primer computador cuántico fotónico que todavía está disponible, que es el X8, es una tecnología anterior, diferente, pero tienes 8 Q-modes donde puedes programar completamente las compuertas gaussianas y tenemos ahora Borealis. Y en el futuro, pues esperamos tener un computador cuántico tolerante a errores también disponible en la nube. Esa es la idea. Ahora sí vamos al tema de hoy, el tema principal que es Quantum Machine Learning. Bueno, primero, voy a hacer una pregunta al público. ¿Qué tanto saben de Quantum Machine Learning? Bueno, y voy a responder las preguntas que hay acá abiertas. Preguntan, ¿hay físicos en Xanadu? Sí, muchos físicos. Sí, bastantes. En todas las áreas. Creo que hay gente que estudió física,
hay áreas donde hay gente que estudia muchas otras cosas también, pero sí hay muchos físicos. Entonces, creo que ya está respondida. Sí hay muchos físicos. Em, ¿Qué software utilizan para diseñar los chips cuánticos? Se utiliza la misma técnica que los circuitos integrados del tipo FPGA. Em, tenemos software in-house, o sea, tenemos como software propios y también usamos algunos externos. Entonces es una variedad o sea, es una variedad de software que usamos. No tengo el detalle, no tengo el detalle y pues los privados seguramente no los puedo compartir. De los externos no sé cuáles utilizan, pero sí sé que utilizan una combinación de ambos. Al usar Penny Lane se usa un simulador de la computadora cuántica o la propia computadora cuántica. Muy buena pregunta. Penny Lane te permite usar plugins y esos plugins ya vamos a ver que te ayudan a conectar con el hardware que necesites. Entonces, si quieres usar un hardware cuántico, lo puedes usar, o si quieres usar un simulador, también lo puedes usar. Es una de las ventajas y es que te permite hacer esa interfaz, o sea, tú programas en Penny Lane y luego ejecutas donde necesites. En algunos casos es como que esa traducción es más fácil que en otras, pero en general digamos que Penny Lane no te restringe a usar uno. Puedes usar ion traps, puedes usar qubits superconductores, puedes usar qubits Q-modes con fotónica o puedes usar simuladores. ¿Qué cantidad de qubits en la actualidad han alcanzado con los chips cuánticos? En el caso de boreales, por ejemplo, puedes llegar a tener hasta 300 más o menos, 300 Q-modes, pero son Q-modes, no son exactamente qubits, entonces hay como una sutileza ahí, son ligeramente diferentes. ¿Qué sigue? ¿Hay químicos en Xanadu? Sí, también. Como una de nuestras especialidades es química cuántica, entonces la química cuántica requiere que haya químicos. Tenemos varios químicos en el área de algoritmos que nos ayudan, pues que están trabajando en desarrollar, por ejemplo, esa simulación de nuevas baterías en conjunto con partners en empresas, etcétera. Entonces sí tenemos químicos. Poco de Quantum Machine Learning. ¿Conoces poco de Quantum Machine Learning? Listo, súper, perfecto. Entonces vamos a ir un poco desde la base. Acabo de escribir Q-mode. Q-mode. Entonces los Q-modes son como una especie de qubits, pero no solo tienes 0 y 1, sino que puedes llegar a más, que es 0 y 1, 2, 3, etcétera, y son en variable continua. Entonces no son discretos, no son 0, 1, 2, sino que es en variable continua y puedes llegar a más. Puedes llegar a más, digamos que, o sea, funciona diferente, en realidad funciona diferente. Si lo miras como en la base de Fox, si son discretos, que entonces puedes tener como 0, 1, 2, 3 qubits, etcétera, pero es como una física diferente. Si quieren meterse en la base en la teoría de fotónica, vale la pena que lo aprendan, pero si quieren ir un poco más a una abstracción a nivel de algoritmos o algo comparable con lo que ya conocen, en general no es necesario que lo conozcan, sobre todo porque nuestra arquitectura, pues esa parte como que en realidad la va a ocultar, porque al final eso se va a convertir en un GKB qubits, que sí funciona como los qubits que ya conocen. ¿Sí? Si quieren, al final les comparto un link excelente para entender un poquito esa diferencia entre la parte de variable continua y discreta, que son los qubits. Entonces, mientras tanto, sigamos con Quantum Machine Learning. Y entonces vamos a hablar desde la base. Vamos a hablar de Quantum Machine Learning cuando hay, primero, datos. Tenemos que tener muchos datos, si no, no se llama Machine Learning. Y en general vamos a encontrarnos patrones. El patrón puede ser, clasifícame estas imágenes entre imágenes de perros o gatos, ¿cierto? Entonces, el patrón va a ser, pues, bueno, estas son gatos y estas son perros y vamos a tratar de identificar ese patrón. A veces va a ser
encuentran una tendencia. Entonces, si tengo unos datos, quiero encontrar una línea de tendencia. Hay muchísimos patrones que vamos a tratar de encontrar, pero en general se trata de encontrar un modelo que está debajo de los datos, que está explicando, representando esos datos. Y otra cosa muy importante, no solo quiero aprender a encontrar ese modelo sobre los datos que ya tengo, sino generalizar a datos parecidos, datos de un mismo conjunto y poder, digamos que, predecir alguna información basados en esos datos ya generalizados que no conozco. Un buen ejemplo es, quiero predecir el valor de una casa según el número de pisos que tiene, ¿sí? Entonces yo le puedo meter información para 1, 2 y 3 pisos y él va a encontrar un patrón, pero yo quiero que ese modelo generalice también a una casa de 4 pisos, ¿sí? Bueno, ya sería como un edificio, pero más o menos esa es la idea. Quiero que él aprenda un patrón, no solamente sobre los datos que le di, que serán 1, 2 y 3 pisos, sino que aprenda a generalizar a 4 pisos y así en general. Entonces, por eso vamos a hacer una diferenciación entre nuestros datos de entrenamiento y nuestros datos de test. Ahora, esto es lo mismo que un Machine Learning clásico, ¿cierto? Vamos a encontrar patrones y ver generalización. Entonces, en cuanto a Machine Learning, hay dos temas importantes. Primero, voy a usar un computador cuántico. Puedo usar ese computador cuántico con los datos de una casa, con las imágenes de perros y gatos, por decir un ejemplo. Pero también podemos pensar en usar datos cuánticos. Y entonces ahí es donde empezamos a ver, tiene mucho sentido el tema de la química cuántica, porque es que las moléculas intrínsecamente funcionan con cuántica, ¿cierto? La interacción de esas moléculas, en vez de nosotros programar unas ecuaciones con unos y ceros para tratar de entenderlas, de pronto nos va mejor aprovechar esos datos que intrínsecamente son cuánticos, ¿cierto? Como esta interacción entre electrones en una molécula, y hacemos quantum machine learning con esos que llamaremos datos cuánticos. Entonces acá hay un interés, primero, por ver cómo funcionan los computadores cuánticos con datos clásicos, cómo comparamos ese machine learning clásico con el cuántico, qué ventaja nos puede traer un computador cuántico, y por el otro lado, qué pasa si usamos datos que son intrínsecamente cuánticos y cómo desarrollamos algoritmos que nos permitan extraer ese valor. No siempre, y esto es súper importante, no siempre voy a querer más velocidad. Y en todos lados van a ver que dicen, mi algoritmo es mucho más rápido que el otro. Eso no siempre es lo que yo busco. A veces busco es mayor precisión. En química cuántica, por ejemplo, muchas veces los algoritmos clásicos nos permiten mostrar el 99%, digamos que tener un 99% de precisión. Pero resulta que mucho puede cambiar si yo le agrego ese 1% de más. Así que yo voy a querer buscar un 99.9% de precisión y ese 0.9 de pronto hace que se demore un montón más, pero es algo que yo no podría lograr con un computador clásico. Y por eso, en algunos casos es interesante tener un computador cuántico. Así que no se dejen llevar por cualquiera que les diga es que el mío, es que el computador cuántico es más rápido. Es que no se trata solamente de que sea más rápido o no. Muchas veces puede ser más lento, pero para mi aplicación en particular me sirve más un computador cuántico, aunque sea más lento. Listo. Súper básico. Tenemos a la izquierda un estado inicial, en este caso es 0. Cada línea va a ser un qubit. En PennyLane lo vamos a llamar un wire, como un cable, ¿sí? Parece como un cable. Y esto es para acomodar tanto qubits como qmuons. Después de este estado inicial, vamos a tener unas unitarias, vamos a tener unas compuertas que van a recibir unos datos, pueden ser datos de entrada o pueden ser parámetros. Entonces vamos a tener unas compuertas que finalmente son matrices. Este estado inicial van a ser vectores, nuestras compuertas van a ser matrices y al final tengo unas mediciones. Entonces todo lo que está a la izquierda de mi raya punteada roja, esto van a ser vectores y matrices, o sea, pura álgebra lineal. Ya al final, cuando meto la medición, es donde colapso todo lo que es cuántico y ya me voy a algo clásico.
Pero entonces, si estamos hablando de álgebra lineal, ahí vamos a entrar. Entonces, bueno, ¿qué pasa si aprovechamos cosas que ya sabemos? ¿Qué pasa si hacemos un descenso de gradiente, por ejemplo? O usamos otros métodos de optimización. Vamos a tener entonces unas entradas de datos, unas funciones de costo, unos parámetros y opcionalmente unos gradientes, porque también hay ejemplos de optimización que no se basan en gradiente. Y finalmente vamos a tener una repetición, ¿sí? Son procesos que son iterativos. No voy a hacer este proceso una vez y se acabó, sino que voy a ir iterando muchas veces hasta encontrar una mejor solución. En Penny van a ver que hablamos de Q-Nodes. Entonces, estos Q-Nodes son como este cuadrito verde que encapsula todo lo que es cuántico. Entonces, fíjense que va todo hasta antes de la medición, ¿sí? Todo hasta antes de la medición, y eso implica que lo puedo ver de cierta manera como una caja negra más o menos, ¿sí? Si encapsulo todo lo cuántico en un Q-Node, entonces puedo pensar, bueno, una caja negra que tiene unos datos de entrada, estos datos no los voy a modificar, es como yo decir la altura de mi casa, voy a tener unos parámetros, estos parámetros me van a determinar lo que va dentro de las compuertas, y finalmente voy a tener una salida que es clásica, que es el resultado de una medición, ¿sí? Que es una función. Finalmente este resultado de mi medición va a ser una función de mis datos de entrada y de mis parámetros. Obviamente esto depende también del ansatz o el layout o la arquitectura que le di aquí por dentro a mi circuito. Entonces, eso es una elección también, y no es una elección fácil, es un tema abierto, un tema que requiere investigación y que mucha gente lo piense. Así que no, este no es un tema trivial, escoger qué compuertas uso y cómo las uso. Y eso va a determinar también qué resultado obtengo. Entonces, vimos que una de las opciones era encontrar gradientes. Y para encontrar un gradiente, entonces, puede usar diferentes técnicas. Una técnica es algo que se llama el Parameter Shift Rule. Esta técnica lo que me permite es encontrar una variación de mi función, o sea, una variación en los parámetros de mi función, que al restarlas, multiplicarlas por un coeficiente, acá me faltó el coeficiente, pero te da el gradiente, o digamos la derivada más o menos de la función. Y al tener esto, entonces ya puedo hacer un entrenamiento vía un método clásico de optimización que es descenso de gradiente, ¿sí? U otros métodos basados en gradiente. Esto nos va a permitir entonces acercarnos cada vez más a la solución, ¿sí? Entonces voy a devolverme acá. Si yo me paro acá en el comienzo de la primera flechita, voy a ver cuál es la dirección de mayor cambio en mi función. Y voy a ir de bajada. Entonces acá la dirección de mayor cambio es acá una subida súper pendiente, entonces me voy a ir en la dirección opuesta, que es de bajada, ¿sí? El negativo del gradiente, y voy a andar un pasito por ahí. Luego paro y miro otra vez cuál es la dirección de mayor cambio. Entonces me voy a ir en bajada. Y asimismo, para eso es que me va a servir el gradiente. Me voy a ir en bajada y en bajada hasta llegar a un mínimo. No necesariamente voy a converger siempre a un mínimo global, que es este rojito. A veces me voy a quedar en uno intermedio, pero digamos que es una técnica bastante usada en optimización, y por eso es interesante poder hacerlo en computadores cuánticos. Sobre todo porque pues en computadores clásicos ya sabemos que todo lo podemos hacer, pero en computadores cuánticos tenemos limitaciones. ¿Cómo haces esto de encontrar una derivada en un computador cuántico? ¿Sí? Y por eso es que es interesante tener cosas como el Parameter Shift Rule, porque es como encontrarle esa heredad sobre el hardware como tal cuántico, ¿sí? A través de encontrar estas funciones un poquito modificadas, ¿sí? Puedo encontrar ese gradiente sobre el hardware de verdad. Y no lo tengo que hacer a mano. Esta es la ventaja de PennyLane. Ya está diseñado para que todo sea diferenciable, para que me calcule automáticamente lo que llamamos unas recetas, como unas recetas para encontrar este gradiente. Y entonces no tengo que calcular las cosas a mano, sino que ya vienen, precalculadas, y eso lo hace
mucho más interesante o muy fácil de usar para cosas como Quantum Machine Learning, química cuántica, algoritmos variacionales, etcétera, donde voy a necesitar estar optimizando. Ahora, para los que ya saben un poquito y los que no saben de Quantum Machine Learning, no se me pierdan. Bueno, voy a aprovechar y responder un par de preguntas. ¿Por qué Xanadu optó por los computadores cuánticos fotónicos? Buena pregunta, tiene muchas ventajas. Una ventaja es que no necesita tanta refrigeración. Eh, la parte de la medición del conteo de fotones sí necesita refrigeración, pero todo el resto funciona sin refrigeración. Y esto implica que puedes escalar mucho más fácil. No tienes que tener todo el computador metido dentro de una nevera, sino que puedes tener casi todo afuera. Si se fijan en las fotos de Borealis, eso era una mesa, eso estaba encima de una mesa cualquiera, no estaba dentro de un refrigerador. Eh, y pues esto ayuda a la parte del escalamiento. También es compatible con técnicas que ya se han usado hoy en día, ya es compatible eh, con networking, como o sea, para hacer redes, para conectarlo con redes ya existentes, es mucho más fácil. Las velocidades de operación son bastante más rápidas, pueden llegar a ser bastante más rápidas. ¿Qué más? Bueno, tiene bastantes ventajas, escalamiento, no necesita tanta refrigeración, es compatible con otros sistemas y es modular también. Te permite tu poder tener varios chips y conectarlos unos con otros sin tener que meter y sacar cosas de un refrigerador. Por ejemplo, van a ver que en los sistemas que requieren mucha refrigeración están trabajando un montón en cómo saco mi información y la meto en otro como para poder seguir escalando sin tener que hacer un computador, un refrigerador del tamaño de un edificio. Entonces, estas son algunas de las ventajas por las cuales escogimos Fotónica y hasta ahora pues está funcionando bien. Por ejemplo, Borealis es un ejemplo de que nuestra tecnología es escalable, es robusta. El hecho de tenerla en la nube disponible para que todo el mundo la use, eso es una prueba de robustez también. Eh, bueno, entonces estas son unas de las razones. Ahora, nadie puede estar 100% seguro de cuál va a ser la solución ganadora, pero pues, creemos que estamos en el camino correcto. Siguiente, a ver, Penny Lane es usado en Xanadu, pero la interfaz que usan para programar en ordenadores cuánticos no es Qiskit, ¿verdad? ¿Cómo se codifican los circuitos en las plataformas de hardware en Xanadu? Eh, a ver si entiendo. Penny Lane es como un equivalente de Qiskit. Penny Lane es un software, es un framework para desarrollar pues, algoritmos con computación cuántica usando qubits o QMODs. Esa es la ventaja de Penny, digamos que te permite un poquito más de flexibilidad. En Qiskit puedes programar los computadores cuánticos de IBM y punto. Hasta donde sé, hasta donde sé. No sé si hayan cambiado últimamente. En Penny te permite más flexibilidad en poder integrar con otros proveedores de hardware y otros proveedores de software clásico también. Entonces, Penny es como un equivalente de Qiskit. Ahora, el hardware de Xanadu se programa a través de Strawberry Fields y nosotros lo tratamos como cualquier otro, es como si fuera el hardware de IBM o el de IonQ. ¿sí? Entonces, Penny Lane tiene un plugin, Penny Lane SF por Strawberry Fields, que hace esa interfaz entre el software Penny Lane y el hardware. Y asimismo hay un plugin de Penny Lane Qiskit y hay un plugin de Penny Lane IonQ que te permite hacer esa interfaz con el ordenador cuántico que quieras. Alex pregunta, he optimizado algunos circuitos gracias a tu tutorial con el Gradient Descent Optimizer. Sí, ese es uno de los más fáciles de usar, es con el que empiezo todavía. Te reto entonces a intentar otros optimizadores. Tengo compañeros que prefieren el de Adam. Entonces, intenta cambiar de optimizador, a ver cómo te va, cómo te dan los resultados, o a cambiar el problema también. Genial que no sea refrigerante, pero al ser óptico no requiere mucho aislamiento de luz externa, o sea, no requiere un cuarto oscuro. Hay cosas que requieren estar oscuras, pero pues, o sea, sí tenemos pérdidas en los fotones, pero digamos que la fibra óptica ya viene diseñada
para que no se salga la luz. Entonces, mientras estás en la fibra óptica no pasa nada. Mientras estás dentro de, dentro de tus chips, son guías donde pasa la luz. Ahora, el tema que sí es complejo es pasar de la fibra óptica al chip. Ahí es donde tenemos pérdidas y es uno de nuestros campos donde, como campos de mejora, ¿cierto? Definitivamente tenemos lugar para mejorar y es en esa parte de las pérdidas que ocurren por lo que estamos trabajando con luz. Entonces, no todo tiene que ser en cuarto oscuro. De hecho, el laboratorio en general no es oscuro, pero hay algunas cosas donde sí mantenemos ciertas partes a oscuras. Bueno, ya respondías estas preguntas. Vamos a seguir entonces con un poquito más de detalle sobre computación, quantum machine learning y lo que se llaman los métodos de kernel. Entonces, una de las áreas que han mostrado como que parecen ser interesantes es eso de cambiar mi espacio de representación de mis datos. Si miramos en la imagen de la derecha, tengo como una nube verde donde tengo unos datos que quiero clasificar, unos cuadrados rojos y unos puntos azules. Si yo tratara de poner una raya entre los dos, me queda muy difícil. ¿Sí? No hay ninguna raya que me permita separar estos datos rojos de los puntos azules. Si yo entonces utilizo una función de kernel, por ejemplo, un computador cuántico donde voy a embeber mis datos, que eso es el encoding o embedding, eso me permite entonces definir mis datos en un nuevo espacio. ¿Sí? Es un espacio más grande, con más dimensiones, 2 a la n dimensiones, donde n es el número de qubits, y entonces esto me va a hacer más fácil determinar una raya o un boundary para clasificar mis datos en una clase o en la otra. Eso significa que si yo estaba escogiendo entre imágenes de gatos y de perros, digamos que las imágenes de gatos son los puntos azules y las de perros son los cuadrados rojos, pues acá voy a poder decir, todo lo que está a la izquierda de esta raya es gato y lo que está a la derecha es perro. Eso es mucho más difícil hacer con el espacio, digamos, clásico que tenía. De eso se tratan más o menos las funciones de kernel y parte de lo que estamos haciendo en este momento en Xanadu es investigar la base del quantum machine learning. Entonces no nos van a ver a nosotros haciendo investigación en finanzas, por ejemplo. Estamos tratando de entender los fundamentos de qué podemos y qué no podemos hacer con quantum machine learning, cómo funciona el quantum machine learning en sí, cómo funcionan estos métodos de kernel, entre otros campos, cómo funciona la parte de la generalización. Hay varias áreas de investigación donde estamos que son de investigación básica en este tema. Todavía hay mucho campo y, por ejemplo, si ustedes vienen de computación clásica, vienen de ciencias de cómputo, a lo mejor tendrán muchas ideas de machine learning clásico que puedan aplicar entonces a machine learning cuántico, ¿sí? Estas técnicas para entender qué se puede, qué no se puede hacer y dónde puede haber una ventaja es parte de la pregunta. ¿Y cómo se ve esa ventaja? ¿Si esa ventaja es solo en velocidad o cómo será? Entonces, el ansatz, pues digamos que esa adivinanza de cuáles son las compuertas que me van a permitir representar mi modelo, porque ya dijimos que mi objetivo era representar el modelo subyacente en mis datos, y entonces el ansatz va a ser esa elección de compuertas parametrizadas y no parametrizadas. Y bueno, sus correspondientes parámetros me van a determinar esa nube gris que tengo a la derecha, que es ese feature space o espacio de características que es diferente al que ya tenía antes. A través del entrenamiento, entonces ese feature space va a cambiar porque esto depende de mis parámetros. Entonces, si yo voy cambiando mis parámetros, entonces voy cambiando mi feature space hasta que yo pueda determinar una raya que divida los dos, que separe las clases. Y bueno, la parte de embeber mis datos es la parte verde, donde meto mis datos en este nuevo espacio con más dimensiones. Y entonces acá tenemos la posibilidad
de hablar de computación híbrida, ¿sí? Ya todo lo que es como verde o azul va a ser cuántico, va a estar en computador cuántico, pero tengo la posibilidad de sumarlo, por ejemplo, aquí de forma clásica y juntarlo con un modelo clásico, ¿sí? Y entonces eso me da un modelo híbrido donde yo podría usar hardware de diferentes proveedores. Si se fijan en la figura de la derecha, arriba tengo un modelo que se va a ver muy parecido a lo que ustedes ya conocieron. Tienen como unas compuertas con unos tetas y con unas CNOTs, ¿cierto? Unas mediciones. Van a tener unas cajitas naranja donde van a tener algo clásico, una función seno, una sumatoria, un x más y, un x cuadrado. Y también van a ver otro QNODE, otro cuadrado, otro rectángulo verde, que en este caso es como se representan los circuitos fotónicos, ¿sí? Vamos a tener unos squeezers que van a espichar mi luz para que sea utilizable como un QMOD. Y voy a tener también unos parámetros, ¿sí? Y voy a voy a hacer pasar esta luz por unas guías de onda y finalmente va a tener unas mediciones. Entonces acá lo que queremos representar es, no solamente voy a poder usar computación clásica y cuántica juntas, ¿sí? El circuito clásico lo paso por una sumatoria, por un seno, por un x más y, pero también lo puedo combinar con otro circuito que pase por otro hardware diferente. Entonces no sé si esto responde mejor la pregunta que hizo una persona de cómo se compara si Penny y Qiskit. Bueno, pues Penny te permite hacer este código completo independientemente del hardware subyacente donde lo vayas a programar. Y entonces para resumir un poquito, a corto plazo vamos a ver que nuestro modelo, vamos a ver una mejor capacidad para representar nuestro modelo porque vamos a tener un espacio más amplio. Por ahora, mucho lo que vamos a hacer va a ser en simuladores, así que si ustedes ven que en un simulador encuentran que su simulación es más rápida que un algoritmo clásico, eso no es ventaja cuántica porque es un simulador y está corriendo en un computador clásico. Entonces, ojo con eso. Pero sí vamos a ver en general que el día que tengamos un computador cuántico tolerante a errores y gigante, entonces tendríamos una mejor capacidad de representación de ese modelo a través de la utilización de estos algoritmos cuánticos. Y a largo plazo, entonces esto significa que vamos a tener el potencial para entrenar potencialmente más rápido y potencialmente con datasets, con datos más grandes, ¿sí? A veces lo que necesitamos es la velocidad, pero a veces la precisión, así que vale la pena tenerlo en cuenta también en este análisis. Ahora sí, PennyLane. Entonces, PennyLane es una librería construida en Python, así que si ya saben Python, excelente. Es de código abierto, así que ustedes pueden construir encima de ella, pueden hacer su propio software, venderlo, regalarlo, dejarlo como código abierto, lo que quieran. Y es para programación diferenciable de computadores cuánticos. Digamos que este es nuestra área de especialidad. Pueden consultar la página de PennyLane, pennylane.ai. Les recomiendo. Pueden ir a github.com/PennyLaneAI. Van a ver que tenemos un montón de repositorios ahí. Y pueden seguirnos en Twitter, @PennyLaneAI. Entonces acá les dejo. Tomen una foto, captura, recuérdenlo. Acá están para que lo vayan a explorar ahorita. PennyLane es agnóstico al framework y al hardware. Entonces, van a ver que a la derecha tenemos diferentes frameworks clásicos, TensorFlow, NumPy, PyTorch y JAX. ¿Sí? Es decir, que si tienen código en TensorFlow, pueden incorporarlo en QNode y va a poder funcionar. Digamos que PennyLane va a hacer esa traducción de la estructura de TensorFlow al QNode y de salida también. Tienen que usar ciertas funciones en particular, pero tenemos ejemplos para esto. También funciona con diferentes tipos de hardware, qubit superconductores como IBM Rigetti, simuladores, Google Microsoft Project Q, Trapped Ions, Continuum, IonQ y Qt,
y bueno, fotónica integrada como tenemos en Sanado. Y estos son unos ejemplos, no es una lista exhaustiva. Van a ver que estos los llamamos plugins para entrar, digamos que a utilizar diferentes tipos de hardware. No todo lo pueden hacer, no soportamos el 100% de todo lo que hacen todos los proveedores, pero si ustedes se encuentran con que hay algo que no soportamos, estamos muy abiertos, abran un issue en GitHub y nosotros evaluamos si es algo que podemos soportar o no. Así que mi recomendación es ensayen, si tienen ganas de usar el uno o el otro. Para algunos de ellos necesitarán créditos de ese proveedor, pues nosotros no, no les podemos proveer esos créditos, pero ustedes pueden acceder a ellos, a todos estos computadores a través de Amazon Bracket. Entonces también tenemos una colaboración muy fuerte con AWS y pueden ahí interactuar con los diferentes computadores a través de Bracket y bueno, comprar los créditos que necesiten del computador que quieran. Somos también estamos muy orgullosos de la comunidad que hemos creado y los invito a que hagan parte de esta comunidad. Hacemos eventos a cada rato. QHack es nuestro evento insignia que es en febrero, entonces QHack 2023 viene en febrero. Todavía no hemos sacado la fecha, pero tenemos otros eventos en este momento. Ahora en octubre estamos participando en Hacktoberfest, es un evento eh, de computación en general, no específico para cuántica, de código abierto, para que contribuyan y tengan la oportunidad de ganar una camiseta de Hacktoberfest. También en noviembre vamos a tener el Penny Lane Codecamp, entonces ya les voy a hablar de eso. Y bueno, en general estamos muy abiertos y estamos orgullosos de poder responder a las preguntas que tengan. Tenemos el foro discuss.pennymain.ai. Ahora les paso el link para que cuando estén usando el software y tengan alguna inquietud hagan preguntas. Entonces, pues vayan a explorar en el GitHub, déjenos una estrellita, descarguen el Penny Lane y bueno, ya vamos a entrar ahora sí al ejemplo. Entonces, última oportunidad para el que no creó la cuenta. En este momento pueden ir a cloud.sanado.ai, crean la cuenta y luego van a la pestañita que dice Penny Lane. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir y comparto mi pantalla de el cloud. Bueno, por ahora alguien pregunta qué significa programación diferenciable. Es eso de poder encontrar los gradientes, encontrar encontrar esos gradientes. Entonces de eso se trata la programación diferenciable automática, que ya no lo tengas que calcular solo, sino que eso te lo calcula el software, ¿sí? Eso es lo que hace referencia a programación diferenciable y es que puedes tú utilizarlo y él te calcula esos gradientes, esas recetas para calcular los gradientes. Te saca esas recetas para poder que todo sea diferenciable. No sé si queda claro. Si quieres, Hans, pregunta otra vez si no quedó claro. Listo. Entonces, bueno, voy a ir más bien, de hecho, voy a ir a cloud.sanado.ai. Entonces aquí ya estoy dentro, pero pues a ustedes les va a pedir que ingresen. En el menú de la izquierda van a ver que está Penny Lane. Entonces, bueno, pues primero si quieren intentar usar Borealis, pueden intentarlo, pueden aprender más, van a ver que tenemos unos notebooks, si quieren acá ver más, pueden ver un video, pueden ver una explicación, tenemos un blog de todo. Y abajo tenemos unos demos, un Quick Start que sí, solo quiero usar y ya, y unos tutoriales para principiantes y avanzado. Ahora sí, entonces vamos acá a la izquierda, vamos a Penny Lane.
Bueno, acá pueden explorar también diferentes opciones y vamos a irnos a Notebooks. Try Notebooks. A ustedes seguramente les va a salir mucho más vacío esta parte de la izquierda, lo que pasa es que yo lo uso un montón, entonces ya tengo muchas cosas ahí. Pero vamos a hacer un ejemplo de un demo interactivo. Para todos, entonces, abran en este momento un notebook. Si ya lo tienen abierto, me dicen por ahí un comentario o algo para saber que ya están listos. A ver, has preguntado, o sea, que hace referencia específicamente a la capacidad de obtener derivadas. Sí, a la capacidad de obtener derivadas sobre todo lo que se haga. Entonces ya vas a ver que tenemos templates, tenemos funciones, tenemos de todo que nos permite sacar esas derivadas de forma nativa. Hay algunos otros software que te permiten sacar las derivadas de algunas cosas, pero este está basado en la capacidad de que prácticamente todo sea diferenciable. Service unavailable. ¿Qué es lo que te sale como service unavailable? No sé si puedes detallar. Al intentar entrar, me parece servicio no disponible, pero a cloud.sanadu.ai, los notebooks. Ok, entonces intenten con pennylane.sanadu.ai. Pueden intentar con pennylane.sanadu.ai. A ver si les sale. Me cuentan aquí en el Q&A si les funciona. Sí, ahora sí, utilizando Ahora el... sí, súper, súper, listo. Luis pregunta, ¿Pennylane es algo así como un plugin para optimizar circuitos cuánticos en función de un parámetro de interés? Pennylane es una librería completa, es como Qiskit. Pennylane es como Qiskit, entonces les va a permitir tener flexibilidad y modularidad para ustedes hacer los programas que quieran. Ambas librerías tienen sus ventajas y desventajas. A lo mejor habrá ciertos ejemplos o ciertas cosas que están disponibles en una y que no están disponibles en la otra. Mi invitación es a que las exploren las dos y escojan la que les funciona para la aplicación de ustedes o para el interés de ustedes. He visto gente que intenta una y la otra y decide esta me gustó más. Así que esa es la invitación a que exploren, que no se queden con lo primero que encontraron, sino que intenten con esa también. Es un parecido a Qiskit, es como equivalente. Listo, entonces si ya lograron entrar, entonces vamos aquí en el launcher, van a darle doble clic a donde dice Pennylane, Notebook Pennylane, y les va a salir acá un notebook vacío. Entonces ya todos deberían estar aquí. Si alguien no está en este punto, me dicen, pero si sí, también me dicen. Entonces, ¿cómo vamos? No he podido ingresar al notebook, ya estoy. A ver, acá les escribo el link, pennylane.sanadu.ai. ¿Alguien más que no haya podido ingresar o que sí haya podido ingresar? Ya estoy. Bueno, Jonathan, esperamos. Hola, no, pues me aparece el mismo error, servicio inhabilitado. Dice En intentado más tarde. En algunos segundos. pennylane.sanadu.ai. Sí, también. Eh, No sé si pues soy debería yo o intentarlo con otro navegador. No sé qué te pueda estar pasando, porque ya hay otros que entraron, entonces no sé. va a mirar con otro navegador. Ujú.
Bueno, demos un minuto más para las personas que están todavía intentándolo y ya iniciamos. Para esta parte ya todos tienen el permiso de abrir el micrófono, ya que es más interactiva. Así que Súper. sí. Bueno, si ya en un minuto no se logra, entonces igual queda la grabación. Y ya pues las personas que quieran lo pueden intentar luego. Si tienen algún problema con el navegador o la verdad no sé por qué le podría estar fallando a una persona y no a otras. Em, Pregunta Hugo, ¿se importan las librerías en Python? Sí, todos en Python, así que puedes importar librerías de Python, las que quieras. Y asimismo, si quieres instalar local, puedes usar pip install PennyLane y también lo puedes instalar local. Yo usualmente uso pues esta opción que está en la nube porque es como práctica, ya viene con casi todas las librerías que uno necesita ya preinstaladas. Pero si quieren usar algo local, que necesitan una librería en particular diferente, etcétera, pues también lo pueden usar local. O pues sí, si quieren evitar que les pueda llegar a haber un mantenimiento justo cuando lo necesitan, también lo pueden descargar y usar local. Entonces, vamos a iniciar. Jonathan, si no pudiste, pues te recomiendo que sigas en vivo el demo y ya luego puedes programar. Entonces vamos a importar las librerías que necesitamos. Primero vamos a usar import PennyLane as QML. Quantum Machine Learning es como el estándar que usamos. No es que solo se pueda usar para Quantum Machine Learning, pero es como el estándar que siempre usamos en todos los tutoriales. Así que import PennyLane as QML. Luego la segunda es NumPy. Entonces, from PennyLane, import NumPy as NP. Entonces, fíjense que no estoy importando NumPy solito, sino que estoy importando una versión que viene dentro de PennyLane, que es una versión ligeramente modificada. Y finalmente voy a importar import matplotlib.pyplot as plt para graficar. Listo. Listo, entonces ya importamos las librerías favoritas. Ahora, los datos. Entonces, en Machine Learning vamos a siempre tener unos datos, vamos a crear unos datos de entrenamiento. Entonces, para que se den una idea de lo que vamos a hacer, vamos a tener unos datos que siguen la forma de una sinusoidal, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de encontrar o de generar un circuito que me entienda este modelo subyacente en mis datos, que están en una sinusoidal. Entonces, que si yo le meto el input en 1, él me entienda que el output tiene que ser como 0,6 más o menos. Eso es lo que vamos a tratar de entender, que él no crea que estos son datos en una raya o planos, ¿sí? Sino que le entienda que están en una sinusoidal. Entonces, para eso voy a generar primero unos datos de entrenamiento que pues, son unos datos en X, ¿sí? Vamos a generar acá unos datos X igual a np.linspace. Esto es simplemente como unos datos separados, un número de datos separados por la misma cantidad. Entonces vamos a decir que van a estar entre 0 y 2pi. Y vamos a generar 10 datos. Acá vamos a generar 10 datos entre 0 y 2pi, al decir x igual a np.linspace 0,2 por np.pi, 10. Ahora le vamos a decir al optimizador que estos datos son de entrada en un parámetro. Entonces, x punto
requires grad, o sea, requiere gradiente, falso. No voy a tener que encontrar el gradiente de esto porque estos son datos de entrada, son mi X, no son mi teta, ¿sí? Entonces no voy a tener que optimizar sobre estos datos. Y finalmente voy a sacar los datos X-test. Voy a copiar esta línea que tengo acá, np.linspace, pero los voy a modificar ligeramente porque esto sería como trampa. Esto sería como, pues si entreno sobre unos datos y luego hago el test sobre los mismos datos, pues no, eso me muestra que no estoy generalizando, o sea, eso no me permite saber si estoy generalizando o no. Así que le voy a sumar un 0.2 por acá al 0 y un 0.2 por acá al 2 por np.pi. Entonces eso me genera unos datos que sí van a, pues, van a estar ligeramente corridos. Entonces cuando yo trate de analizar o predecir el valor sobre estos datos, no va a ser los mismos de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van? Acá ¿Alguien está teniendo preguntas. un inconveniente? El Hugo. kernel debe decir penny lane. O sea, cuando ustedes le dieron clic al notebook, acá en penny lane, a la derecha el kernel debe decir penny lane. Si no, van a tener problemas. Pueden también utilizar un collab, ¿no? LIDAD, bit install, PennyLane, y ya también podrían trabajar en Google Colab. También. En un collab local, aquí en línea, lo que necesiten. Digamos, acá en línea la ventaja es que ya tienen la cuenta creada y luego pues acá tienen unos ejemplos también, pues armados, dependiendo de Strawberry Fields. Pero si en este momento les está dando problemas, no necesitan usarlo necesariamente aquí, sino que lo pueden usar en un collab o local. Catalina, una pregunta. Cuando ¿Sí? te refieres a que cuando importas el NumPy y dices que está ligeramente modificado por PennyLane, ¿qué tan ligeramente? O sea, es decir, yo puedo generar ese mismo Linspace, pero con NumPy importado que no sea de PennyLane. Para esta parte sí, pero es que luego vamos a tener una parte, por ejemplo aquí, yo podría generar unos datos como un, no sé, voy a llamarlo un Z, es np.array. Voy a decir, por ejemplo, no sé, 1, 2, 3, 4. Y le puedo agregar un dato adicional que es este valor del requires grad. ¿Sí? Entonces, requires grad equals true, por ejemplo. Esto lo puede hacer de una vez en esta línea, porque es esa versión modificada de NumPy. Entonces, ya voy a tener esa opción de agregarle este parámetro adicional, que es requires grad. Que lo que va a decir es, estos datos van a ser como el teta, van a ser parámetros y sí voy a tener que querer optimizar sobre ellos. O sea, le digo acá false, entonces voy a decir, estos son datos de entrada y no parámetros. Esto te va a sacar un error si usas la versión que no viene de PennyLane. Entonces, acá les quería mostrar las dos opciones. Primero era, acá por mis datos, lo voy a sacar directamente x.requiresGrad. Fíjate que x es un array de NumPy, ¿sí? Es un linspace de NumPy. Pero acá le estoy sacando este atributo pues, que tiene, que es requiresGrad. Bueno, el resto de las cosas que siempre han hecho con NumPy, sí lo pueden hacer, o sea, todo lo que tiene NumPy lo tiene, solamente que tiene unos detalles adicionales como este requiresGrad. El paso 2 es que voy a crear un device. Esta es la parte que en otros lo llaman el backend, ¿sí? El device es lo que me va a permitir saber dónde voy a correr mi circuito. Tenemos uno por defecto, entonces mi device lo voy a llamar dev y este sale de PennyLane, o sea, qml.dev.
device, y esto lo puedo decir como con una palabra. Entonces tenemos uno que se llama default qubit. También tenemos uno que es más rápido, que es lightning.qubit. Y acá, por ejemplo, si tengo, en este caso ya viene preinstalado el plugin con Qiskit, entonces yo podría usar, por ejemplo, qiskit.air, ¿sí? Puedo usar diferentes devices. En este caso vamos a ir con default.qubit y luego vamos a intentar con los otros. Listo. Device, default qubit, y mi device tiene un qubit. Entonces, wires igual a 1. Listo. Entonces acá es donde voy a decir, como este es un simulador, este no es un hardware real, sino que es un simulador, pues yo puedo definir el número de wires que tenga. Yo puedo, de hecho me voy a ir aquí a la llavecita que está a la izquierda. Yo puedo, por ejemplo, usar un device de IBM, que sea uno de esos, como, ya no me acuerdo cuáles existen, pero Bogotá, Lima, ¿sí? Lo puedo usar aquí dentro del device, puedo escoger el backend que yo quiera. Y puedo incluir mi token, mi API token de IBM acá en mi llavecita. Está hecho para que sea fácil. En este caso nos vamos a ir con el simulador, entonces, listo, qml.device, default qubit, wires 1. Ahora voy a crear mi circuito cuántico. Y mi circuito cuántico va a ser en realidad una función en Python. Solamente que el detalle es que le voy a usar una línea justo arriba de la función, que es un decorator. Entonces, voy a usar qml.qnode del device. Y como esto lo voy a escribir justo encima de mi función, puedo llamar mi función como quiera. Esto lo que va a hacer es decirle al programa que esta función va a ir asociada a un device y por lo tanto es un QNOD, es un circuito cuántico. Es lo que en las diapositivas mostrábamos como ese rectángulo verde. Ese rectángulo verde que tenía todo lo cuántico por dentro, ese va a ser mi QNOD y lo que lo hace cuántico es este decorador. Bueno, lo siguiente que hablábamos es mi QNOD va a recibir unos datos o un dato y también un parámetro. Entonces, ¿yo cómo le meto mis datos a un circuito cuántico? Bueno, una forma es a través de una rotación. Entonces, en una de las diapositivas veíamos que había unas compuertas o un RY. Entonces, vamos a incluir mi dato, llámelo la altura de mi casa, mi dato X, el punto en el eje X, lo voy a incluir como una rotación. Entonces, voy a decir qml.ry y esto recibe un ángulo X, que casualmente está entre 0 y 2pi, pero bueno, es cualquier número, ¿cierto? Yo le puedo decir 4pi, pues eso hace una rotación de 4pi, ya, no importa. Voy a tener entonces esta rotación y voy a decirle, esto lo aplica en el wire 0, o sea, fíjense en un detalle, la cantidad de wires es 1, pero el número del wire va indexado en 0. O sea, el primer wire es el wire 0, para que no se confundan. Esta es la cantidad de arriba en el device, pero este es como el índice de ese wire, es el wire 0. Luego, lo siguiente es que voy a agregar mi compuerta parametrizable. Entonces ya tenemos la compuerta donde voy a hacer el embedding, donde yo meto mis datos a mi circuito, y ahora voy a decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos una rotación? Vamos a decir una rotación generalizada. Una rotación generalizada tendría 3 parámetros. Entonces ya no tengo uno, sino que tendría 3. Por eso muchas veces van a ver que acá ya no lo llamo teta, sino que lo llamo params. Params son mis parámetros. ¿Sí? Y dentro de una misma compuerta, entonces yo puedo meter, por ejemplo,
mi parámetro 0, mi parámetro 1 y mi parámetro 2. ¿Sí? Van a ver esto en las compuertas que reciben más de un parámetro. Esta primera RY solo recibe un parámetro X, pero en esta, que es una rotación generalizada, recibe 3 parámetros, que son 3 ángulos. Listo. Entonces, acá puedo decirle wires igual a 0, porque es mi único wire, ¿cierto? Voy a aplicar esto en mi primer wire. Y mi medición va a estar en el return value. Entonces, si les sale algún error en el futuro, si están ensayando, importante que sepan que estos circuitos cuánticos pues tienen que medirse. Entonces tengo que retornarle una medición autorizada. Una de ellas, por ejemplo, es un valor esperado. Es decir, yo puedo usar un shot. Un shot es, voy a correr esto una vez y voy a ver qué me sale. ¿Qué me sale? Pues lo voy a medir con respecto a algo. Entonces, por ejemplo, voy a medirlo con respecto al eje Z. Es como el eje con el que tradicionalmente medimos, ¿sí? La base computacional. Wire es igual a 0 porque estoy midiendo mi primer wire con respecto al eje X, ¿sí? Y yo podría decirle, bueno, no quiero un sample o quiero, en este caso, un valor esperado. Exp value, ¿sí? Expected value es un valor esperado. Sabemos que la medición sobre mi eje Z va a ser 1 si está en dirección de positiva del eje Z o -1 si está en la dirección negativa. Entonces esto también a veces es un punto de confusión. 1 va hacia arriba, -1 va hacia abajo, pero no es equivalente al estado. No es que yo no he estado -1, sino es en qué dirección, digamos que encontré mi medición. Y entonces el valor esperado me va a ayudar a encontrar, digamos que a determinar, si yo hiciera esa medición un montón de veces, qué es lo que voy a terminar midiendo. Listo, este es mi circuito. Ahora puedo incluir unos procesamientos clásicos de pérdidas, por ejemplo. Entonces, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, bueno. Me salió un letrero de que el internet estaba inestable. Solo se fue Pero por bueno, un momentico muy pequeño, pero se alcanzó a entender. ¿sí? Bueno, listo. Bueno, veo que hay preguntas. No, listo. Sí, sí. Listo. ¿Todo el mundo va bien hasta aquí? Listo. Súper. Acá voy a hacer un poquito de trampa, pero más o menos la idea es que puedan ver que voy a tener unas funciones de pérdidas acá para darles unos minutos más para entender. Voy a copiar y pegar para que sea un poquito más rápido. Voy a tener una función de pérdidas. Mi función de pérdidas va a comparar mi output esperado, mi salida esperada. En este caso, Y va a ser mi función sinusoidal. Y mis predicciones es lo que va a predecir mi circuito. Y simplemente lo que voy a hacer es que voy a hacer una suma de cuadrados. Si mi pérdida total empieza en 0, entonces para cada pareja entre mi output esperado y mi predicción, voy a sumarle la diferencia al cuadrado. Entonces, si me voy aquí y veo que la X, por ejemplo, en entrenamiento, si digamos que esto fuera el entrenamiento, hay una diferencia entre el X y el círculo rojo, pues esa diferencia al cuadrado, sumada por todos los ítems, todos los puntos que tengo, me va a dar una pérdida total. Y eso es lo que me va a permitir probar con unos nuevos parámetros y volver a intentar. En un punto inicial, en general yo voy a empezar con un valor cualquiera, voy a decir 0.1, por ejemplo, de mis parámetros, y eso me va a dar una gráfica que nada que ver. Y por eso mi error va a ser grande. Pero al final voy a iterar muchas veces hasta poder encontrar unos parámetros que me optimicen o que me minimicen
digamos que este loss, ¿sí? Solo que este loss por la forma de ser no me va, digamos que no lo puedo incluir así nomás, ¿sí? Esto no lo puedo incluir así nomás como una función de costo, ¿sí? Entonces, si voy a mi función de costo, voy a ver que mi función de costo tiene que depender de mi input y de mis parámetros, ¿sí? Y acá van a ver un detalle, y es que este input es todas mis X, ¿sí? X es una lista de 10 puntos, pero aquí mi X minúscula era un solo punto, esto es un solo ángulo dentro de estos 10, ¿sí? Entonces lo que hago dentro de esta función de costo es decir, calculo el valor del circuito, este valor esperado, para cada punto, ¿sí? Los parámetros sí son los mismos, pero para cada punto, y eso me va a generar este vector de predicciones, que luego voy a comparar a través de mi función de pérdidas, lo voy a comparar con la función, digamos que yo sé que es el output real, que es una sinusoidal, y eso es lo que me va a dar el costo. Entonces el costo depende de mi vector completo de inputs y de mis parámetros. Por eso es que no puedo usar el loss como mi función de costo, son diferentes. Ok, ahora sí, entonces vamos al entrenamiento. Para el entrenamiento escojo un optimizador. Entonces, por ejemplo, mi optimizador puede ser un QML.gradient descent optimizer. Me quedó mal. Gradient descent optimizer. Este va a requerir que yo le diga de qué tamaño son los pasos. Entonces voy a empezar con unos pasos de 0.1. Este detalle de que el tamaño del paso es importante porque si tomo pasos demasiado grandes puede que no converja nunca, o si los tomo demasiado pequeños me voy a demorar demasiado tiempo en converger. Pueden usar otro optimizador, entonces pueden intentar con el de Adam, bueno, hay otros. Luego voy a hacer como una adivinanza de cuáles serán estos parámetros. Los parámetros iniciales, que son los que vienen acá dentro de mi rotación. Vamos a decir que es un np.array y vamos a decir que son los valores 0.1, 0.1 y 0.1, por ejemplo. Y acá, entonces era lo que les decía de por qué necesito usar esa versión especial de NumPy. Nuevamente le voy a decir requires grad, pero esta vez le voy a decir true. Es decir, estos sí son mis parámetros, esto ya no es mis datos de entrada, sino que son mis parámetros y quiero optimizar sobre ellos. Ahora, vamos a generar un ciclo, entonces, para cada iteración, en un rango de 100 iteraciones, por ejemplo, vamos a usar una función que se llama step and cost, que está dentro de mi optimizador, step and cost, que me va a sacar cada paso y el costo del paso anterior, ¿sí? Entonces, esto me va a sacar una nueva, como un nuevo valor de mis datos de entrada a mi función de costo. Entonces voy a llamarlo x and params. X and params es una de las cosas que me va a sacar, y la otra cosa que me va a sacar es el valor, el costo previo. Costo, voy a llamarlo previous cost. Ahora, esta función requiere, entonces mi función de costo, el nombre de mi función de costo, que se llama solo cost, requiere mis X y requiere mis parámetros. Y ahora, entonces, recalculo el nuevo valor. El nuevo valor de los parámetros es
el segundo ítem que sale de X and Params. Entonces, fíjense que esto está indexado en 0. Lo primero que me sale es X. Y lo que siguiente que me sale es Params. Y ahora podemos imprimir cada valor del costo o para cada 10 iteraciones. Entonces, vamos a decir que para cada 10 iteraciones, entonces sí, if módulo 10 es igual a 0, entonces vamos a imprimir los parámetros. Bueno, imprimamos solamente el número de la iteración y el costo. Y el costo, fíjense que no es este es el costo previo, entonces es el valor del circuito para X y los parámetros. ¿Listo? Uf, acá hice algo mal. A ver. Me quedó como mal impreso. Vamos a ver. Listo, ya. Me va a quedar como fea la impresión, pero ya no es más. Vamos a ver que empezamos con un costo alto y en efecto fue bajando bastante. Súper. Entonces ahora sí, grafiquemos. Grafiquemos. Test predictions. No saqué este valor. Vamos a y rapidez. Mis predicciones van a empezar como un array vacío. Voy a primero, calcular para cada valor en mi conjunto de test, para cada X dentro de mi conjunto de test, voy a hacer una predicción. Entonces, hace poco alguien me preguntaba, ¿yo cómo calculo la predicción de un nuevo valor? Pues ya me sale de una vez, simplemente ejecuto mi circuito con mi nuevo valor, el que quiera probar, y con mis parámetros optimizados. Fíjense que este último valor de parámetros va a ser el optimizado. Entonces, si yo acá imprimo, por ejemplo, si yo le digo print params, vamos a ver que los primeros dos parámetros en efecto tenían algo que ver, se cambiaron. El último es 0.1, o sea que a lo mejor no cambia nada o es el optimizado, no sé. Y los primeros dos sí cambiaron. Estos son los valores optimizados de mis parámetros. Y entonces estos son los que van a entrar acá. Y esto es lo que me va a permitir usar este circuito para producir un nuevo valor dado un nuevo input. ¿Sí? Y bueno, estos datos los voy a meter dentro de este vector de predicciones de test. Ahora sí, grafico y van a ver que en efecto mi modelo, que es un modelo sencillísimo, el modelo solamente me incluye mis datos con una raya y una rotación generalizada de 3 parámetros. Y con esto ya fue suficiente para encontrar mi función seno, que es la función subyacente a mis datos. Si yo quiero modificar, por ejemplo, si mis datos ya no son una sinusoidal, sino que mis datos son más complejos que esto, entonces a lo mejor este modelo ya no me funciona. Ahí es donde entra uno a ver cuál es la complejidad del modelo que necesita, cuál es la capacidad del modelo, qué tantas funciones puedo representar con este modelo. Ahí es donde empezamos entonces a hablar de layers. Entonces de pronto esto, una rotación en CNOT va a ser una layer y yo voy a poder agregar un montón de layers y eso me va a agregar complejidad. Puede que esto me ayude a encontrar modelos más complicados que este. Por ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Bueno, primero quiero saber cómo van. Vi que alguien levantó la mano, adelante. Bueno, con respecto a esos layers, estaba leyendo y como hay una especie de trotterización, entonces
quería saber si efectivamente repetir, digamos, que las mismas compuertas una cantidad de X de veces hace que el circuito me tenga mayor precisión por eso mismo de la troterización o si solamente funciona en algunos casos. No siempre va a funcionar. No sé si es por autorización o no, pero el punto es que no va a funcionar siempre porque no siempre estoy aumentando la capacidad de mi modelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el modelo que quiero representar, o más bien, si las compuertas agregándolas una tras otra y agregando layer tras layer no me agregan complejidad, si es como estar agregando constantes, pues una constante A más una constante B, a pesar de que yo agregue un nuevo parámetro o yo agregue un nuevo layer, en fin es lo mismo agregar 1 más 1 que agregar 2, ¿sí? Ahí no estoy agregando complejidad. Entonces, si no estoy agregando complejidad, a lo mejor eso no me va a servir y no me va a representar mayor precisión. A veces pasa que al agregar muchísimos parámetros podemos llegar a un overfitting, podemos llegar a aplanar nuestra función de costo. Ahí es donde empiezan problemas como los barren plateaus. Hay muchos problemas abiertos, digamos que por eso es un campo tan interesante donde hay mucho que hacer. Y en efecto, no necesariamente para agregar más layers voy a agregarle mayor precisión. Es una cosa que se hace en general porque si agrego más complejidad, que usualmente hasta cierto punto va cercana con el número de parámetros. Si hablamos, por ejemplo, de DALL-E, a lo mejor han escuchado de esta herramienta de inteligencia artificial clásica que te ayuda a generar imágenes, tienen billones de parámetros, ¿sí? Pero pues son parámetros inteligentemente elegidos, no están agregando solo parámetros así cualquiera, ¿sí? Sino que tienen que agregar complejidad al modelo para que él pueda hacer cosas más difíciles y pueda representar modelos más complejos. Eso puede tener problemas de que sea más lento, que tenga overfitting. Bueno, hay 1000 problemas que pueden surgir, pero es lo primero que uno intenta. Si yo trato de agregarle complejidad a digamos que esta función es subyacente de mis datos y ya mi modelo no lo representa, lo primero que voy a hacer en general es tratemos de agregarle layers, a ver qué pasa. Otra cosa que podría intentar es cambiar el ansatz. De pronto no necesito una rotación. Fíjense que acá tengo una rotación. De pronto cambiémosle y agreguémosle un sinus, ¿sí? Son cosas que puedo agregar, cambiar, para tratar de que mi circuito modele mejor esos nuevos datos. No sé si responde la pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Listo. Hugo pregunta, ¿es posible graficar esta configuración del circuito cuántico? Sí. Entonces, acá lo voy a hacer. Buena idea, no se me ha ocurrido. qml.draw barra al piso mpl, matplotlib. Acá le agrego el circuito y le voy a agregar los valores. Bueno, en este caso, el circuito recibe digamos que un valor, vamos a decir como 0.1 de X o 0 para el valor de X y los parámetros, creo que están aquí como params. Esto, bueno, esto es porque ya sé que yo ejecuté la celda de abajo y ya está params, pero si no, pues puedo ejecutarlo con el valor inicial también. Vamos a ver que ahí no nos salen los valores de los parámetros, pero si yo le pongo decimals igual a 1, ahí ya me sale. También hay otras, digamos que si van y buscan en la documentación, ahora les muestro cómo la documentación, van a ver, esto tiene un montón de keyword, formatos, colores, hay 1000 cosas que le pueden agregar aquí para que les funcione mejor. Bueno, para que ustedes puedan configurar esto a su gusto. ¿Sí? Penny tiene la ventaja de que les deja configurar un montón de cosas. Bueno, última cosita que quiero hacer aquí. Intentemos usar Qiskit, por ejemplo. Entonces, voy a correr el nuevo device y vamos a correr nuevamente
la optimización. Listo. Vamos a ver nuevamente. Me salieron los mismos parámetros. ¿Sí? Entonces, pueden ustedes ensayar y correr con, bueno, con lo que quieran. Ya tienen un ejemplo de cuánto Machine Learning y ahora entonces les voy a mostrar más ejemplos. Vamos a irnos aquí a cómo seguir aprendiendo. Les recomiendo que vayan al YouTube. Entonces, hoy hablamos de un montón de cosas y a lo mejor muchas cosas no se les quedaron, pero vayan al YouTube de Xanadu, youtube.com/Xanadu AI, Xanadu AI, y con eso van a encontrar ejemplos o videos desde cómo programar un primer circuito en PennyLane hasta videos avanzados de los que personas como María Schuld presentaron en QHack y otros videos de todo nivel de dificultad. Otra cosa son los demos. Entonces acá me voy a ir a PennyLane.ai y les voy a mostrar cómo se ve. Acá está. Pueden ir a una explicación, digamos, como teórica de Quantum Machine Learning, que es como el área principal con el que empezamos, pero como les conté, ya tenemos bastantes más áreas de énfasis. Entonces, si se van aquí a demos, van a ver que tenemos unos como generales, tenemos unos de optimización, de Quantum Machine Learning, de química, de computación cuántica. Entonces, acá hay de todo para que ustedes puedan explorar. Entonces, me voy a ir aquí a este, por ejemplo. Van a ver que tienen explicaciones, van a ver que el feed o el notebook, ustedes lo pueden correr. Algunos de estos ejemplos también están en el cloud. Entonces aquí está para que sigan aprendiendo. Ya no hay excusa. Si ustedes quieren seguir aprendiendo, está todo el material. Y otra, bueno, y desde acá pueden acceder también a cómo instalarlo, a los plugins. Entonces van a ver algunos que ya vienen preinstalados y van a ver algunos que ustedes pueden instalar adicionalmente. Dentro de la documentación van a encontrar un universo también para aprender, que es PennyLane, cómo usar los circuitos cuánticos, ¿sí? Tiene ejemplos. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande porque la documentación lo diga todo y ustedes, digamos que no tengan que rascarse la cabeza entendiendo cómo funciona una función. Tenemos algo que me gusta mucho, por ejemplo, que son los templates. Entonces yo a cada rato estoy usando estos Angle Embedding, por ejemplo, que te permite, si tienes unos datos, usas en una línea y los metes a tu circuito. Es bueno explorar diferentes, tienen acá las opciones, pueden hacer uno customizado como quieran. Entonces para eso también está el blog. Tenemos bastantes how-to. Entonces un how-to es como una explicación sencilla de cómo hacer algo, como por ejemplo sacar información de un circuito o de un device, que es como el backend. O sea, acá está. Y de todo. Entonces explórenlo. Tenemos blogs escritos por nuestros residentes. Les recomiendo también, si les interesa, digamos que si ya tienen cierto nivel de experiencia, aprovechen y aplican a la residencia. Entonces, a ver, les muestro la página de la residencia. La residencia es el programa de prácticas que tenemos en Xanadu. Es bien competitivo, así que asegúrense de revisar la hoja de vida, muéstrensela a alguien más para que de lo que ustedes están orgullosos o el punto fuerte de ustedes resalte en la hoja de vida. Van a ver diferentes áreas de proyecto, entonces léanlas, vayan a la página y léanlas. Muchas veces me preguntan, ¿qué tipo de proyectos puedes hacer? Están ahí, todos, o sea, somos muy transparentes en todo lo que puedes hacer. Y bueno, la fecha límite de aplicaciones es diciembre 2.
También pueden ver ejemplos de testimonios de otras personas que han estado en el programa de residencia, etc. Es para estudiantes. Bueno, aparte de la residencia, el blog, tenemos también el codebook. Entonces, vamos a tener, más bien, y creamos una herramienta para que las personas puedan aprender no solamente la teoría, sino la práctica. Entonces, si se van a codebook.sanadu.ai, van a ver que hay hay un nodo de tutorial a la izquierda, hay como unos punticos que se van coloreando. Puedo responder unas preguntas, por ejemplo, acá la primera es de tutorial, responde X más Y, le das submit y te dice, súper, salió correcto. Listo, correcto. Y entonces te muestra otro ejercicio de código. Y a la derecha te da una explicación de la teoría. Entonces, si me voy, por ejemplo, tenemos el módulo de introducción, algoritmos, Fourier, estimación de fase, simulación hamiltoniana, algoritmo de Shor y Grover. Entonces, si me voy, por ejemplo, al de inicial, voy a ver acá unos objetivos de aprendizaje y explicación desde cero de computación cuántica. Si ustedes ya saben la base, bueno, pueden aprovechar la parte de la izquierda para aprender a programar con PennyLane, o pueden avanzar directamente hasta las partes más avanzadas. Entonces, este diagrama de la izquierda les dice más o menos como el orden lógico de aprendizaje, porque si no saben la introducción les va a quedar muy difícil la parte de algoritmos. Más o menos esa es la idea. Este es el codebook. Mi recomendación es empezar por los videos y por el codebook. Y una vez que ya tengan una idea de cómo funciona, ya están listos para ir a los demos que les mostré en la página de PDL. También tenemos eventos, entonces estamos lanzando un evento que se llama el Code Camp de Penny Lane. Va a ser la primera vez que lanzamos este evento. Se trata de challenges de programación. Esto es una muy buena oportunidad para uno retarse. Cuando yo empecé, me ayudó un montón a aprender de varios temas de computación cuántica y lo pueden hacer en equipos. Entonces también es una oportunidad para ustedes juntarse con un grupo de personas y motivarse entre sí, hacer networking. Si no conocen personas que ya sepan de esto, pueden encontrarlas en el Slack, por ejemplo, de Sanadu, etcétera. Pueden armar equipos para responder estos challenges y seguir aprendiendo y seguir retándose. Ahora sí, seguimos a la parte de preguntas. Veo que hay bastantes. Para este ejemplo solo se está utilizando un qubit, ¿verdad? Sí, en el ejemplo estábamos utilizando un solo qubit, en efecto. Sí, hay mucha información para aprender, sí. Andrés pregunta. Se me fue la pregunta, Andrés. Creo que una rotación podría servir, o La porque pregunta, se deben Andrés, usar las dos era, rotaciones. en el ejemplo que Sí, ya la habían hiciste, respondido. ok, Sí, usando solo una rotación podría servir, o porque se deben usar las dos rotaciones. Las dos rotaciones son importantes porque la primera, la RX, es para codificar mi información dentro del circuito, es el embedding. Entonces, ojo que esto es para que mis datos de entrada, mi eje X, la altura de la casa, como lo quiera llamar, eso es la información que yo voy a meter al circuito y que se va a quedar quietica. Otra cosa es la parte de las compuertas parametrizables, que es esa rotación generalizada que tenía 3 parámetros. Entonces, por eso necesito, en este caso fueron rotaciones, pero hubiera podido usar otra cosa, ¿sí? Pero si tienen que ser diferentes, bueno, podría ser una sola rotación donde el primer parámetro fuera el dato y los últimos dos fueran solo parámetros. Sí, puede pasar. Puedo tener una rotación donde una sea parámetro y otra datos, pero digamos que lo que yo he visto en general es que está como más o menos separada la parte del embedding, que es donde metes los datos al circuito, y otra parte donde pones las compuertas parametrizadas. Aunque ahora que lo mencionas, vale la pena explorar si en una sola compuerta puedes juntar todo. A lo mejor encuentras ahí la ventaja que tanto hemos ido buscando. Así que no hay una regla dura que diga que no puedes usarlas en conjunto,
pero sí tienes que asegurarte de poder meter tus datos sin sacarles el gradiente, sin modificarlos, y adicionalmente también tener algo parametrizable. Duván pregunta, ¿después del 2 de diciembre saldrá otra convocatoria a la residencia? No, la residencia es anual. La residencia se da de mayo a agosto. De mayo a agosto es donde, bueno, van a Toronto y digamos que tienes la oportunidad de hacer tu práctica ahí, pero las aplicaciones abren más o menos de septiembre hasta final de noviembre. Así que apliquen pronto, no esperen hasta el último día nos llegan muchas aplicaciones y ya se les bajan sus chances de ser elegidos porque estamos revisando las aplicaciones constantemente. Así que si quieren aplicar para el año entrante, apliquen pronto. Y si no quieren hacer su residencia en 2023, sino en 2024, pues ya sería que aplicaran el próximo año. Luz pregunta, ¿los fotones que se usan son de comportamientos particulares, individuales, o entrelazados o de otro tipo? Buena pregunta. Nosotros usamos squeeze state, entonces no usamos un fotón individual, sino que usamos un pulso de luz. Nosotros tenemos unos láseres, los láseres son los que generan esa luz coherente. Esos láseres pasan por unos squeezers, que lo que hacen es que, digamos que si tu láser tiene tu luz así como redondita, si tú proyectas un láser en la pared, te sale un círculo. Pero los squeezers hacen que salga como una especie de óvalo, ¿sí? Que salga mucho más direccionada, digamos que más pequeña en una dirección que en la otra. X y P se llaman esas direcciones. Y si quieres, en la página de demos, en PennyLane.ai, en demos y en computación cuántica, en el área de quantum computing, hay un ejemplo buenísimo, un tutorial súper bueno de cómo es la computación cuántica fotónica. Entonces te habla de estos squeezed state, que no son un fotón individual, sino que son un pulso de luz como comprimido, más o menos. Y bueno, ya si quieren ver más sobre la arquitectura en general, entonces acá me voy a ir a sanadu.ai. También excelente fuente de información. Pueden ir, por ejemplo, acá a la parte de fotónica, la parte de arriba, y van a ver también un video de cómo pensamos construir o cómo estamos diseñando y construyendo este computador cuántico con 1 millón de qubits. Pueden ver unas de estas ventajas y pueden ver el detalle de cómo es esa arquitectura de la preparación de los estados. Entonces esto es como la fotónica básica y llegas y luego sacas de esto unos qubits GKP, los multiplexas para aumentar la probabilidad de que te salgan, porque esto es algo probabilístico, no se genera con 100% de probabilidad. Luego ya generas unos arrays tridimensionales como este de la derecha, que te permiten hacer corrección de errores. Y ya al final, al momento de la medición, es que tienes tu unidad de procesamiento donde vas a ejecutar las compuertas. Pero esto no es lo que puedes usar hoy en día en la nube. Ojo, y esta es una pregunta súper importante. Esto no está disponible hoy en día en la nube, esto lo estamos construyendo y esto es lo que, digamos que este es nuestro objetivo y a lo que le estamos apuntando. Esto es lo que nos va a permitir tener 1 millón de qubits, pero esto no está disponible hoy en la nube porque no existe, porque lo estamos construyendo. Pero bueno, vale la pena que entren y vean los videos, también están en el YouTube, y que exploren la página porque hay un montón de documentación que va a explicar estos temas. Antes decías que que hay un proceso de transformación de los qmodes para llegar a sus qubits normales. Esa es la función default qubit, se ahorra dicho proceso. Default qubit no es una función, es un simulador. Es como uno decir un fake backend, ¿sí? Es como un fake backend donde le puedo agregar el número de qubits que el que yo quiera. Si llego por ahí a 15, ya mi laptop no va a dar para la simulación, ¿sí? 15 o 20 máximo. Pero es eso, es un fake backend, que es decir que esto está
simulando un computador cuántico dentro de tu laptop o en la nube, si lo estás corriendo en la nube. Pero no es una función, sino que es como, imagínate como si fuera un computador cuántico, pero en realidad lo estás corriendo en uno clásico. Eso es. Esos qubits normales se generan en nuestra arquitectura futura, en nuestra arquitectura ya tolerante a errores. Decías que eso es una simulación. ¿De qué forma se puede llevar esto a la computadora real? El ejemplo que hicimos hoy, por ejemplo, en la parte de la izquierda necesitarían meter el token de IBM y en el device, al momento de escoger el device, escogen un backend real. Entonces, pueden seguir el ejemplo, es que no me acuerdo de los nombres, pero más o menos como este ejemplo, y creo que el backend en este caso no sería simulator state factor, sino que sería, no sé, Lima. Es al contrario. No me acuerdo exactamente cómo se escribe, pero más o menos la idea es simplemente acá le cambian el backend. Ya. Revisando la página, ¿para qué es Strawberry Fields? Entonces, Strawberry Fields es la forma en la que programamos los computadores que están disponibles en la nube hoy en día. Eso es. Es como es como el Penny Lane, pero es solamente para programar el hardware de Xanadu y ya. Xanadu Cloud tiene un límite de archivos que se pueden tener. No tiene un límite de archivos. Eventualmente, o sea, tienes una cierta memoria por usuario, tienes como una capacidad de memoria, pero pues, por ejemplo, si subes un dataset demasiado grande, de pronto no te deja. Ahí mi recomendación sería hacerlo local, pero no, yo tengo un montón de archivos y no me han sacado. Entonces, no, ahí no está el límite. Una curiosidad muy franca: ¿qué vende o espera vender una empresa como Xanadu? Es que la compañía paga personal para desarrollar software y hardware y lo pone a disposición del público, y uno no puede evitar preguntarse con qué propósito. Pues me imagino que no son una institución de beneficencia. En efecto, no somos una institución de beneficencia y somos una startup. Entonces, por ahora, tenemos unos inversionistas que invierten en nosotros porque creen en nosotros. Nosotros creemos que podemos crear este computador cuántico y este software que utiliza muchísima gente. Entonces, nuestro interés es generar unas soluciones que sean útiles para que la gente las use y que el día de mañana las empresas paguen por esto. Entonces, por ejemplo, tenemos aliados que trabajan en ciertas áreas en específico que nos interesan, y para ellos prefieren escogernos a nosotros eh, porque es el mejor software, el mejor hardware, porque es la mejor comunidad, etcétera. Entonces, en este momento estamos invirtiendo en crear estas capacidades que el día de mañana una empresa, digamos que acceda a los servicios de computación cuántica. Hay unos detalles, por ejemplo, en Borealis. Si yo quiero ejecutar Borealis y acá les muestro, por ejemplo, si yo quiero usar más de cierto número de shots en Borealis, entonces lo puedo hacer a través de Amazon Braket, y para eso tengo que pagar. Entonces van a verlo, por ejemplo, acá hay una disponibilidad desde Xanadu Cloud y desde Amazon Braket. No es la misma, ¿sí? Si lo uso desde Amazon Braket, voy a tener que pagar cierto dinero por el número de shots que uso. Y si lo uso en Xanadu Cloud, entonces lo puedo usar de forma gratuita, pero no tengo acceso a un número infinito de shots. Eso es. Bueno, creo que ya acabamos con las preguntas. Les queda entonces una tarea. Les queda como tarea entrar a Penny Lane ahí, en GitHub, en la página. Los invito a que contribuyan. Este es el momento. Si tienen preguntas, pueden entrar a discuss.pennylane.ai. Si quieren entrar al Slack, ahora les paso el link para que puedan acceder al Slack. Y síganos en redes. Entonces, para el evento que les conté del Codecamp, por ejemplo,
va a salir, digamos que las inscripciones y la página van a salir el 18, que es el martes. Entonces síganos en redes para ser una de las primeras personas que se inscriban al evento, y conversen y hablen con otras personas que están en ese camino en la computación cuántica. Si necesitan algo, mi correo es catalina@sanadu.ai. También pueden seguir a la empresa sanadu.ai en Twitter. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Bueno, además del número de shots, hay un número de qubits que se pueden usar en el modo gratuito. En el Borealis, el número de qubit modes máximo es más o menos como 300. Eso no es porque sea gratis o no gratis, sino que todos tienen ese mismo límite. Hay oportunidades de trabajar de forma remota en Sanadu. Somos principalmente una empresa presencial y la verdad es que vale la pena. El equipo de trabajo, el lugar, todo es espectacular. Así que las posibilidades de trabajar de forma remota existen, pero son limitadas. No, es más una excepción y no la regla. Bueno, quedé debiéndoles solamente el Slack, entonces puedo buscarlo un segundito y ya se los paso. Voy a dejar de compartir. Y muchas gracias nuevamente por asistir. Nos pasamos unos minutos, pero creo que valió la pena. Que Bastante. tiene la opción de una última preguntita mientras encuentro el link del Slack, que ese no lo tenía listo. No sé si alguien quiere levantar la mano. A ver, acá en el chat, entonces voy a poner el link de el Slack para todos. Ahí está. Última pregunta. No hay más preguntas. Parece que les gustó. Me alegra que les haya gustado y quedó disponible. Bueno, hagan las preguntas en Slack, háganlas en general a todo el mundo para que puedan beneficiarse las respuestas. Esa es mi principal recomendación. Somos una comunidad abierta donde pues queremos que todos se beneficien de las respuestas, así que les recomiendo que hagan las preguntas en el Slack o en el foro discuss.penilane.ai también. Ahí estamos para responder sus preguntas. Y bueno, qué rico haber estado Muchísimas con ustedes gracias. hoy. Gracias por la invitación. Listo, súper, ¿no? Pues de nuevo, creo que todos disfrutamos mucho tu charla. En particular, a mí me quedó sonando mucho lo que dijiste de la velocidad versus precisión. Me parece un punto bastante interesante como para lo que se hace en el computador cuántico. También me sorprendió, bueno, reconozco que hasta el momento ha sido la persona que más preguntas ha respondido. Entonces, sí, fueron muchísimas. Me alegra mucho que se hayan podido atender todas. Y pues bueno, espero que todos nos volvamos a ver pronto en los eventos que se vienen, porque serán bastantes. Entonces, gracias a todos y de nuevo a Catalina por habernos compartido tanto hoy. Sí, gracias a todos por sus preguntas. Me alegra que hayan estado conectados y motivados y haciendo preguntas porque eso también vale mucho la pena para mí. Y que sigan, ojalá emocionados con la computación cuántica, es bien chévere. Así que es bueno saber que está esta comunidad aquí. Felicitaciones a los organizadores. Gracias. Bueno, Listo, los entonces con dejo. esto acabamos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.